Comienza nomás, por favor. Ya, listo. Dame un minutito que se conecte Julián, que está cargando, y empiezo con él. Julián, buenas noches, ¿cómo estás? Espere, que en esta porquería no sé usarla. Ya, no te preocupes. Ya. ¿Me escuchas? Lo importante es que me escuches. ¿Me Sí. escuchas? Ya, listo. Entonces yo con eso ya puedo comenzar mientras se va conectando el Josmar. Bueno, vamos primero. Vamos a este curso, este grupo es de física. Vamos a ver un poco, ¿no? Fundamentos un poco de física, fundamentos. Vamos a ver un poco de problemas, que es lo que nos interesa empezar a reforzar esta parte. Como primera parte, física tiene un sistema internacional de unidades. Tenemos que aprender a trabajar todo con las mismas unidades. Para lo cual, en la longitud, la unidad que se ha establecido internacionalmente es el metro. Para las masas o pesos, la unidad que se ha establecido son kilogramos. Y para lo que es el tiempo, la unidad que se ha establecido son los segundos. Existen más unidades, pero de momento me voy a enfocar en estas tres, que son las que vamos a empezar utilizando. Conforme vayamos avanzando, empezaré a dar más unidades, ¿ya? Por ejemplo, están los joules, están las moles, están las candelas, están los pascales, que son unidades también para una cierta notación. De momento, vamos a enfocarnos en estas tres, que son importantes. Listo. Física, más que nada, es cómo nosotros podemos ver en el espacio y desarrollar, ¿no?, lo que sucede en nuestro entorno, poder entenderlo y comprenderlo de una mejor manera. Por lo cual vamos a comenzar un poco hablando acerca de los cuerpos, que en este caso, cualquier cuerpo, ¿no?, tiene dos estados para la física. El estado de reposo, en el cual no se mueve, y el movimiento, y un estado en movimiento, en el cual se desplaza, sea para la derecha, sea para la izquierda, sea para arriba, o también sea para abajo. Pero para nosotros poder calcular o para poder entender cómo se mueve un cuerpo, desde dónde parte, hay que tener un sistema de referencia. El sistema de referencia en el cual se usa es en tres coordenadas o tres dimensiones. Las coordenadas X, coordenadas y coordenadas Z, que viene a ser en el espacio donde nosotros normalmente estamos. Si podemos ver el filo en la esquina de una pared, podemos ver que tiene tres vértices, podemos decir, o tres líneas, ¿no?, que se pueden visualizar, que al final sería largo, ancho y profundidad. Eso es en tres dimensiones. Pero para comenzar a entender la física, solo nos vamos a basar a aprender lo que es en dos coordenadas, que son la X y la coordenada Y, que viene a ser simplemente un plano. Primero vamos a comprender sobre esto antes de pasar a las tres dimensiones. Ahora, un cuerpo, por lo normal,
parte desde un eje de referencia y sobre el cuerpo, en este caso puse un punto, en este punto sería el cuerpo, nosotros vamos a identificar nuestro eje de referencia, coordenadas X, coordenadas Y. Cuando el cuerpo se desplaza, con esto mismo, cuando el cuerpo se desplaza a cualquier parte del plano, esto se lo conoce como vector. Esta forma de que se desplazó. Se desplaza de este punto a este punto. Esto se le conoce como vector. Y un vector, para que sea vector, tiene tres características. Tiene el módulo, que no es nada más, es el tamaño del vector, o sea, cuánto se desplazó. 1 kilómetro, 2 metros, 5 kilómetros, solo es cuánto se desplazó. También tenemos dirección, que en el caso de el plano coordenado es a qué ángulo se encuentra, por ejemplo, digamos 50 grados, a qué ángulo se encuentra con respecto al eje X, y el sentido que queremos saber. Si está de este lado del plano X, el sentido es positivo. Si está del lado izquierdo, el sentido es negativo. En el caso de las Y, si el cuerpo está para arriba, el sentido es positivo. Si el cuerpo va para la parte de abajo, el sentido es negativo. Este es un pequeño preámbulo para ir entendiendo. Ahora vamos a pasar a lo que nos interesa, que es la parte del MRU. Entonces, como concepto hay que entender que los cuerpos siempre están en movimiento, siempre se van desplazando. Entonces, ahora tenemos nosotros que saber qué es lo que pasa y qué debemos hacer. Vamos a pasar por la parte más básica de la cinemática, que en este caso lo conocemos como MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Para que un cuerpo sea considerado que va a estar dentro del MLU, primero, la velocidad es constante. ¿Qué es lo que quiere decir una velocidad constante? Que cuando el cuerpo se mueve o se desplaza, no me importa si se movió 1 metro, si se movió 5 metros, si se movió 1 kilómetro, si se movió 1.000.000 de kilómetros, la velocidad va a ser la misma en cualquier punto en el cual se haya movido. Otra característica del MRU, que siempre el movimiento del cuerpo va a ser una recta, siempre va a ser lineal. El cuerpo no va a tomar ninguna curva, ninguna desviación, todo va a ser siempre en línea recta. Y algo que voy a adelantarles un poco, después para poder distinguir, es que en el MRU la aceleración es igual a 0. No existe aceleración alguna. Aceleración 0. Voy a repetir una vez más, ¿no? El MRU, movimiento rectilíneo uniforme, para que un cuerpo esté dentro del MRU, existen características. Una característica, el cuerpo siempre se mueve de forma lineal, siempre se mueve en una recta. La velocidad es constante.
La aceleración siempre será cero. No existe aceleración en el MRU. Más adelante en las clases veremos que existe otras fórmulas donde la aceleración ya implica, ya tenemos un valor extra que tenemos que tener en nuestras fórmulas. Y algo más que me he olvidado. En cualquier instante, sea de distancia o de tiempo, la velocidad es la misma, no cambia. Siempre será constante. Ya. Pregunta, hasta aquí, ¿alguna inquietud? Tenemos claro este concepto porque vamos a empezar ya a resolver problemas que tenemos que tener agilidad en esto. ¿Claro hasta aquí? Pueden escribir en el chat o pueden decirlo con el micrófono prendido, no tengo ningún problema en esto. Ya. Listo, vamos a ganar un poco de tiempo entonces. Borro esta parte, borro todo esto. Ahora, la fórmula que va a marcar y la fórmula que se va a utilizar en el MDU es la siguiente. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Esa es la fórmula sobre la cual se va a trabajar el MDU. Pongamos un ejemplo para ir entendiendo un poco esto del MDU. Un autobús que se mueve a una velocidad de 100 kilómetros hora en la carretera, recorre la distancia, no, todavía, a ver, un autobús a una velocidad de 100 kilómetros hora que se mueve en la carretera durante 45 minutos, ¿cuál es la distancia que recorrió? Repito, un autobús que se mueve a una velocidad de 100 kilómetros hora en la carretera por 45 minutos, ¿cuál es la distancia recorrida? Listo. Ahora, primero, hagamos hincapié en pequeños detalles antes de ponernos en nuestro primer problema. Sea en los datos, sea en el desarrollo, sea en la respuesta, jamás se olviden de poner las unidades. Es muy importante que se escriban las unidades. ¿Por qué? Porque si ustedes están resolviendo, porque puede uno simplemente poner los valores en la fórmula, pero si no están en las mismas unidades todos los datos, la respuesta es errónea. Y con eso paso al segundo punto. Las unidades en las cuales vamos a trabajar el MRU son los metros y los segundos. ¿Eso qué quiere decir? Van a pasar en la manera de lo posible, o casi siempre, las unidades en metros y en segundos.
poner todos los datos en metros y en segundos antes de aplicar la fórmula. Vuelvo a repetir, no se olviden de poner las unidades mientras desarrollan el problema en los datos, en las respuestas. ¿Por qué? Porque si no, te van a tener problemas erróneos. Por eso necesitamos tener una misma convención, que en este caso son los metros y los segundos. Listo. Entonces, diciendo esto, vamos a pasar el tiempo que está en minutos, lo vamos a pasar a segundos. ¿Cuánto sería el tiempo en segundos? Pueden decirlo por el micrófono, pueden escribir en el chat, no hay ningún problema, estaré pendiente. Les doy un minutito o menos y de ahí para resolver juntos. ¿Cuánto sería el tiempo en segundos? Lisbeth dice 2700 segundos. Correcto. No te olvides de poner las veces. Listo. ¿Cómo se calcula? El tiempo es igual a 45 minutos. Ahora, cada minuto son 60 segundos. ¿45 por 60? 2700. Segundos. No nos olvidemos las unidades. Esta respuesta la voy a poner por este lado. Listo. Tenemos entonces la parte del tiempo. Ahora, la velocidad. Tenemos que pasarle a metros sobre segundo. ¿Cuánto sería la velocidad en metros sobre segundo? Tratemos de resolver. Les doy unos segunditos, si no, ahí les doy una mano. ¿Puedes repetir la pregunta? Claro, no hay ningún problema. Vamos a transformar la velocidad a metros sobre segundo. La velocidad la tenemos en kilómetros hora. ¿Cuál es la velocidad en metros sobre segundo? Listo, vamos haciendo un poco, ¿ya? Entonces, vamos por partes. Tenemos kilómetros, tenemos hora. Primero tenemos que transformar estos kilómetros a metro. Entonces, sería por 1000. Un kilómetro es igual a 1000 metros. Y la hora tenemos que ponerla en segundos. Una hora, ¿cuántos segundos tiene? Una hora tiene 60 minutos y cada minuto 60 segundos.
¿Cuánto es 60 por 60? $3,600. 3.600. 3.600. 3.600 segundos. Ya. Ahora, para poner la velocidad en metros sobre segundo, ahora solo multiplicamos 100 por 1000 dividido para 3.600. ¿Cuánto es? 100 por 1000 dividido para 3.600. $27,77. ¿Qué? 27,77 ¿qué? Metros sobre segundo. No se olviden unidades. Listo. Borro esta parte. Listo. Tenemos ya la velocidad en metros segundo. Tenemos el tiempo en segundos. Ahora sí, cogemos la fórmula, vemos qué necesitamos y reemplazamos. Ahora, la fórmula es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Velocidad tengo. El tiempo también tengo. Necesito distancia. Entonces yo voy a despejar la fórmula porque necesito que la distancia esté solita. Como ustedes ya vieron en matemática, en una igualdad, lo que está dividiendo de un lado de la igualdad pasa a multiplicar al otro lado de la igualdad. Eso quiere decir que este tiempo que está dividiendo va a pasar a multiplicar al otro lado. Y en este momento tenemos nuestra segunda fórmula del MRU, la fórmula para calcular la distancia. Mi recomendación es que ustedes se aprendan la fórmula de velocidad y a partir de la fórmula de velocidad ustedes puedan despejar la distancia o el tiempo. Porque también hay una fórmula para calcular el tiempo. Mi recomendación, como digo, aprenderse la fórmula de velocidad y despejar distancia y tiempo. Aprender a despejar, si es que tienes la facilidad. Si es que se te complica poder despejar, te tocará anotarte y aprenderte 3 fórmulas. Bueno, continuemos. Entonces, necesitamos calcular distancia, aplicamos la fórmula de distancia del MRU. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Velocidad, ahora sí, solo cambio valores. Cojo los datos. 27.77 metros sobre segundo por 2.700 segundos. Bueno, voy a poner un poco más. 2.700 segundos. ¿Cuánto sería la distancia? 74.979. 74.000. 979. 74.979, ¿qué?
¿Cuál es la unidad? Distancia. Ahí 79.000. 79.900 Metros. metros. ¿Ya? Listo. Entonces, la respuesta es 74.979 metros. Ahora, como en este problema no me especifica en qué unidades tengo que dar la respuesta, yo le pongo en metros, no tengo ningún problema. Pero, ¿qué sucede si a mí me pide que la respuesta la dé en kilómetros? ¿Cuánto sería esto en kilómetros? Para ponerle en kilómetros, solo divido para 1000. Y la respuesta, 74 punto 74.979.979. 74.979 kilómetros. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud de problema? Hasta ahora todo entendido. Listo. Gracias, Lisbeth. Bueno, hagamos otro problema. Ahora vamos a calcular el tiempo para que veamos cómo sale por ahí. ¿Cómo calculamos el tiempo? Borro todo esto, ¿ya? Acá. Un auto que va a una velocidad de 30 kilómetros hora recorre la distancia de 12 kilómetros. ¿Cuánto tiempo le toma recorrer esta distancia? Y la respuesta en minutos. Repito, un auto que se mueve a una velocidad de 30 kilómetros hora recorre una distancia de 12 kilómetros. ¿Cuál es el tiempo que se demoró en minutos? Listo. Voy a tomar el camino largo y después les enseño el otro camino que te puede tomar en este tipo de problemas también. Voy a pasar todo a metros segundo, a metros y segundos. Las unidades quiero que estén en metros y en segundos. La distancia, comencemos por aquí. Distancia es igual. ¿Cuántos son 12 kilómetros en metros? .
¿Cuánto es 12 kilómetros en metros? 12.000. 12.000 metros. No se olviden de las unidades. Sí, traten de decirme siempre en las unidades. Multiplicamos por 1000. Y la distancia, sí, 12.000 metros. Anotaré en un lado, perdón. 12.000 metros. Ahora, ¿cuál es la velocidad en metros sobre segundo? Los 30 kilómetros hora, ¿cuánto sería en metros sobre segundo? Borro esta parte. ¿Alguien tiene ya la respuesta? ¿Cuánto es la velocidad en metros sobre segundo? ¿30 kilómetros hora? Los kilómetros pasamos a metros, las horas pasamos a segundos y multiplicamos 30 por 1000 dividido para 3600. ¿Cuánto me da en metros segundo la velocidad? $8.3 metros. 8.3. Y yo vi que había también un 3, no hay problema. 1 o 2 decimales. Por lo normal siempre se trabaja con 2 decimales. Por lo normal. Es lo usual trabajar con 2 unidades. Con 2 decimales, perdón. 8.33 metros segundo. Le anoto por un lado. Metros segundo. Borro esta parte para seguir resolviendo. Ahora. Ya transformé estos datos, ya transformé a metros segundo, estos datos ya transformé a metros. Entonces, no me queda nada más. Cogemos la fórmula. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Tengo velocidad, tengo distancia. Me falta el tiempo. Así que despejaré el tiempo. En una igualdad, lo que está dividiendo de un lado de la igualdad pasa a multiplicar al otro lado de la igualdad. Entonces, el tiempo que está dividiendo pasa al otro lado de la igualdad a multiplicar.
pero yo necesito el tiempo, que el tiempo esté solo. Entonces, de igual manera, en una igualdad, lo que está multiplicando pasa a dividir al otro lado de la igualdad. Entonces, velocidad de lo que está multiplicando, ahora pasa a dividir. Y tenemos nuestra tercera fórmula del MRU, la fórmula del tiempo. Ahora, tenemos los datos en las mismas unidades, tenemos la fórmula y aplicamos. No tenemos nada más que hacer. Tiempo. Pongo los valores, la distancia es 12.000 metros, la velocidad 8.33. .33 metros sobre segundo. ¿Cuánto es el tiempo? Eso se divide, ¿no es cierto? Sí. 1430. ¿Perdón? 1440. 1.440, 57. 1440 Punto 57. unidades. No se olviden, en las unidades. En este caso, segundos. Y ahora esto tenemos que pasarle a minutos. ¿Cuánto es en minutos? Ochenta y seis 86,434. A ver, para pasarle a minutos, tenemos que dividir para 60. No sé si se ve. No se ve. Lo pongo entonces a un ladito. Está muy abajo de la pizarra. Tenemos que dividir. Tenemos que dividir esto para 60. ¿Cuánto es 1440.57 dividido para 60? $24 minutos. Ya. 24 minutos con 0,095 segundos. Ya, le voy a dejar solo en 24 minutos, ¿ya? Voy a ponerle por este lado. De manera, hay que avanzar. 24 minutos. Para separar. Le voy a dejar 24 minutos.
¿Alguna inquietud, alguna duda del problema? No entendí, pero... No entendí. Todos lo que dijeron antipático. Imagínate, otra vez mamá ahí lo pueden cerrar, ¿ya? Con gusto, ¿no? Entonces, ahora, voy a borrar esta parte. ¿Qué es antipático? Wow, no sé yo qué será antipático. A ver, vamos a ver qué significa antipático. Esta parte. Ahora, si nos damos cuenta, también hay... Ya, listo, gracias. Tenemos otra forma también de resolver el problema. Como les dije, y esto ya es, al hacer muchos problemas, uno ya se llega a dar cuenta de este tipo de detalles y uno resuelve de una manera más rápida. Ahora, lo importante de cualquier problema es de que los datos estén estén con las mismas unidades. Eso quiere decir que aquí tengo kilómetros y acá tengo kilómetros hora. Si tengo aquí kilómetros y tengo kilómetros, puedo coger directamente los datos sin tener que pasarle a metro segundo. Pasarle a metro segundo es lo usual. Y así, si está bien pasado a los metros segundo, la respuesta no va a tener error. La respuesta te va a salir bien. En cambio, si tú no tienes todavía la habilidad como para darte cuenta de las unidades que estén en la misma, en qué te van a salir y a qué tienes que pasarle, lo preferente, pasarle a metro segundo. Ahora, como tenemos ambos en kilómetros, vamos a resolverle, ¿no? Entonces, tengo mismas unidades, kilómetros, kilómetros. ¿Por qué no? Digo, ¿por qué no aplico directamente la fórmula? Entonces, aplico directamente la fórmula. Tiempo es igual, distancia. 12 kilómetros dividido para velocidad. 30 kilómetros hora. Eso quiere decir que mi respuesta la voy a tener en horas. ¿Cuánto es 12 dividido para 30? Cero punto cuatro, 12 dividido entre 30 es 0.4. Gracias. 0.4, ¿pero qué? Kilómetros, No, no son kilómetros. horas. Son horas. Vamos a darle aquí, así, horas. Y ahora estas horas del tiempo la voy a pasar a minutos porque el problema me dice que le pongo en minutos. ¿Cuánto es 0.4 horas en minutos? Para ponerle a minutos, 24, yo multiplico por 60. 24. Correcto. Son 24 minutos. Como se pueden dar cuenta, la resolución fue más rápida, fue más fácil, pero como les dije, tener muy en consideración sobre qué unidades estamos trabajando.
Y no olvidarse, por ejemplo, las unidades horarias que están, con las mismas sigo trabajando y sobre esas mismas sigo operando. Si no, como les dije, un poco más largo, pero lo más seguro para sacar un resultado sin errores, metros y segundos, que es la unidad que todo el mundo ocupa, que se debería ocupar siempre. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No. Listo. Listo, con esto yo iré acabando la clase. A los correos yo voy a enviarles un PDF donde van a tener problemas igual de física para que vayan resolviendo. La idea del PDF, ¿cuál es? Que ustedes vayan ejercitándose, vayan aprendiendo y vayan resolviendo en casa también para que ustedes vayan practicando. Porque lamentablemente física hay que seguir haciendo ejercicios. Mientras más ejercicios hagas, se te va a hacer más fácil y vas a comprenderlos de mejor manera. Eso nomás. Yo ya le estaría enviando, a más tardar mañana antes del mediodía, yo estaría enviándoles ese PDF para que ustedes vayan practicando en casa y dudas que tengan sobre los problemas que no logren resolver o alguna inquietud, lo resolvemos la primera parte de la clase. Listo, yo con esto estaría terminando. Muchas gracias a todos. Que tengan una linda noche. Nos estaremos viendo en la siguiente clase. Listo, gracias. Gracias. Pues, la gente. Listo, yo me retiro. Linda noche.